Queridos conspiradores en casa, conspiradora, Hola. conspiradores, yo creo que es una buena práctica la de empezar a recordar qué pasaba en México hace 100 años, ¿no? Y ahora, ¿qué pasaba en México hace 50 años? Yo estaba ahí. ¿Cómo? Pues sí, seguro estabas ahí. No, bueno, no todos. Bueno, no todos, digo, pero Tú y yo. tú y yo sí. Aquí hay unos que no. Ya estaba por llegar. Tú estabas por llegar ya. Se lo perdieron. Bueno, sí, pero creo que es importante. ¿Qué pasaba en el año de 1969, no? Rápidamente, pues acababa de acontecer esta tragedia mexicana del 68, entre tantas otras cosas que podemos analizar ahora. Y lo que es muy interesante, que la semana pasada, bueno, no la semana pasada, en programas pasados vimos lo que sucedió en México 100 años. 50 años después había cosas que todavía no eran resueltas y sin embargo llegaba la modernidad, el metro, 50 años del metro. Eso le cambia mucho la vida a la Ciudad de México. Bueno, y además la población, el número de habitantes era infinitamente menor que lo que vivimos hoy. No hay una planeación en muchas cosas. Yo creo que es un momento, estamos viendo los estertores del milagro mexicano en el 69, por decir otras de las cosas de las que vamos a hablar. Y el principio de la represión y de los años de la guerra sucia, que eso también es importantísimo. Bueno, es donde claro. comienza la guerra sucia, ¿no? O sea, la prohibición de partidos políticos, el autoritarismo. La dictadura perfecta a su máxima Yo expresión. creo que ahí es donde comienza la dictadura perfecta, al mostrarse en toda su plenitud. Y bueno, pues Va. vayamos para la historia. Porque 50 años no son nada. Bueno, a mí me gustaría comenzar esta breve intervención y esta conversación diciendo que en 1969-70, 25% de la población mexicana era analfabeta. O sea, estamos hablando de que éramos... pues, Más todos los políticos que eran analfabetas funcionales. Y en funciones. y los Y que en funciones. Funcionales y en funciones. y los que siguen. Pero bueno, estamos hablando de 1970, habían 60 millones de mexicanos. Tomemos en cuenta que en 1960, 70 éramos eso, 60 millones, hoy somos el doble. Duplicamos la población en 50 años. Pero lo que quiero decir, es que de esos 63 millones, 16 eran analfabetos. O sea, un país en donde de 60 millones de Y personas... 25 vivían en extrema pobreza. 25... ¿Millones? Sí, claro. O Yo creo, pero creo que el término no sería el adecuado, ¿no? ¿Extrema? O sea, extrema. Bueno, sí, es En la miseria. Sí. La extrema pobreza, yo creo que supimos lo que es. Es un rollo moderno. Y va a parecer como, no es ni apoyo a nadie, sí es algo que trajo el neoliberalismo. O sea, hablar ya de esa brecha que se abrió tremendamente entre lo que venía siendo una pobreza, digamos, Digna. típica. Híjole, es que digna, ¿no? Pero Bueno. típica. Bueno, ¿sabes? Pero responde a un proceso en el mundo, porque entonces la medición no nada más era del progreso, digamos, económicamente, sino el bienestar que tenía la gente. Claro. Entonces, los organismos Que pobreza y internacionales bienestar van empezaron a así. medir otro tipo de... Pero no, a ver, la miseria extrema sí tiene una connotación importante porque no tenían agua potable, ni más que un piso de tierra, no tenían cama, tenían un tejabán, o sea... Tenían luz. No tenían luz, Claro, no estaban tenían en- agua, o sea, hay que ver... yo sí creo que hay una diferencia importante entre la pobreza y la miseria extrema, porque ni piso, ni agua, ni luz, nada, absolutamente Claro, nada. y además era un México que seguía siendo muy rural, lo hemos hablado, ¿no? El cine mexicano que reflejaba esa parte de lo rural que era México y empieza una migración a la Ciudad de México. A mí el tema de la población en esa época me impacta muchísimo. Es la época en que la explosión demográfica en el país realmente impacta y estos cinturones de miseria que se hacen alrededor de las ciudades de pobreza urbana. ¿Por qué? Porque el ejido se erosiona, ya no es efectivo y entonces llegan todos a la ciudad. Yo formo parte también de esa población, de la familia pequeña vive mejor. Estaban todas estas campañas sobre la falta de planeación. Yo creo que es una década
en donde explota un gobierno y un Estado que no estaba planeado para lo que estaba sucediendo. Yo creo que también hay una consecuencia muy importante que hay que tomarla en cuenta, es el plan Bracero. El plan Bracero se establece a partir, digamos, los últimos 2 años del gobierno, del último año del gobierno de... Miguel Alemán. No, de Lázaro Cárdenas. Perdón. En la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, claro, y durante el gobierno de Ávila Camacho. Claro. Porque entonces decían, necesitamos a los agricultores mexicanos que vengan a cosechar aquí, a California, a Texas, Por todos los hombres que venían de la guerra. por los hombres que Claro, vienen de la ¿quién guerra. diría que el tema de la migración empezó como una invitación? Sí, claro. Entonces, si ves los registros, porque a mí me llamó mucho la atención, si tú ves los registros de la gente que se fue de México, son 10 millones de mexicanos campesinos que se fueron de 1940 a 1965 a trabajar a los campos de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucedió? 10 millones de mexicanos. Claro, las familias, las mujeres, los hijos, ¿qué les quedaba? ¿Morirse de hambre? Entonces, claro, empieza este hacinamiento en las ciudades, porque pues llegaban a ganarse la vida como sirvientas. Claro, o como... Pero yo lo que quiero decir es, no hay percepción de eso en el momento. Yo creo que lo estamos hablando a toro pasado. Claro, por supuesto. Porque estábamos viviendo la época, los últimos tiempos del milagro mexicano. Si no hubiera sido por la represión brutal y el ejercicio autoritario del poder típico de esos años de los presidentes, yo creo que el régimen de Díaz Ordaz todavía hubiera pasado como uno de los mejores del siglo XX, porque a él ya le tocó la mejor parte del milagro mexicano, una estabilidad absoluta, una paz social absoluta que rota brutalmente por el movimiento del 68, pero el crecimiento todavía era leguas, no existía el crédito, no existían las tarjetas de crédito, todo era al contado. Un profesionista de clase media, y te pongo el caso, mi papá, médico de IMSS, podían vivir bien. podía tener una familia de 4 hijos, darnos educación privada. Pero fíjate, el crecimiento económico en el gobierno de Díaz Ordaz era prácticamente del 7%. Claro. 7% de crecimiento económico. No lo volvimos a ver. Bueno, sí, en el último año de Cedillo crecimos al 7% otra vez, pero vamos, era un crecimiento económico maravilloso. Claro, a lo mejor la distribución de la riqueza no era. Nunca ha Nunca lo ha sido. sido. Nunca lo ha sido, Ahora, pero- yo lo que quiero situar es a México en el concierto internacional. Acordémonos que es el final de una década convulsa. Tenemos en Estados Unidos también, o sea, no es que la sociedad estuviera dormida, estaba despertando. Tenemos El una mayo francés, el la mayo primavera francés. de Praga, Exacto. los asesinatos en Kent. Bueno, I Have a Dream, o sea, tienes un Martin Luther King Martin con Luther los King. derechos Pero o sea, claro que ya estábamos despertando. Es es- más, la sociedad estaba despertando, pero es paradójico, porque también querías modernidad, a ver, los jóvenes estaban diciendo, yo ya no me siento representado en el mundo, no me siento representado por el status quo. Si quiero tener el pelo largo o quiero tener liberación sexual, es lo que quiero, eso es lo que yo necesito, ese es el derecho ciudadano que quiero. Y por otro lado tienes estados que nada más hablan del bienestar, que es muy importantísimo con respecto al desarrollo económico. Por eso en México tienes el reflejo de esta infraestructura. Yo quisiera hablar del metro, siguiente. ¿Por qué? Porque entonces es la modernidad, ¿y la sociedad? ¿Pero cómo está la modernidad- sociedad? ¿No? La había inaugurado de alguna otra manera Miguel Alemán. Claro. Miguel Alemán Sí. es el que hace que México entre el concierto de la modernidad, De que la crea el nación. viaducto, que hace infraestructura, que hace de Acapulco lo que Crea ese la sueño, ciudad ¿no? universitaria. Exactamente. La ya ciudad tú- universitaria, etcétera. Y luego, bueno, claro, el metro es importante. Tú imagínate esta ciudad hoy sin el metro. Sería invivible. Punto. es claro. como, Inviable. es como lo que sucede Exacto. en Bogotá. Es la capital del país y no tienen metro. Es Bueno, impresionante. pero a ver, yo vi el plan de desarrollo del metro del año 1994 y estaba programado construir 220 kilómetros de metro. Y ya van 12. 12, claro. En 25 años hicimos 12 kilómetros. En lugar de 220 kilómetros, hicimos 12 kilómetros. Digo, la asfixia y la inmovilidad de la ciudad, pues está a la vista, digo. Ahí está el plan de desarrollo, maestro del metro. Pero tiene que ver con el desarrollo urbano. Hay que pensar, perdón, no estoy Justificando. justificando nada. Simplemente que cuando se crea el primer metro, la ciudad estaba menos densamente poblada de lo que está hoy. Claro. Construir hoy nuevo metro significa
destruir No, lugares. porque tú puedes decir, bueno, nos estamos desviando del tema. Por Bueno. ejemplo, tú puedes irte abajo del Paseo de la Reforma, abajo de Claro, Insurgentes. Para hacer Bueno, pero- abajo de Paseo de la Reforma y Insurgentes hay que abrir Paseo de la Reforma y Insurgentes. Pues no, Es puede un- ser- es un hecho pueden que la ser explosión túneles, No, demográfica querido, no es- funciona así el metro, ¿eh? Pero Pues sí, son túneles, digo, tú ves, por ejemplo, bueno, bajas Bueno. en el metro bueno, es otra cosa, el metro de Moscú puedes bajar hasta... No, yo creo que aquí 600 tendría que ser metros. otro plan total. Es Habría casi que crear destruir. otra Sí. ciudad. Claro, no, y además pensar de todas las ciudades satélite que viven y que trabajan Bueno, en la Ciudad de México. ciudad Pero satélite una es de cosa rapidísimo del metro que me parece muy, muy importante, yo por lo menos como ciudadana de esta ciudad, los emblemas del metro. Es un eco de México 68, del arte, del op art y del pop art. Los tenemos muy arraigados. El pop art, el arte popular de Andy Warhol de esa década, también en los emblemas, ¿no? Y son Que inteligentísimos. Están están creados. perfectamente bien hechos con Pedro Bueno. Ramírez Vázquez y su despacho. Y este Optical Art también hace eco en esos emblemas del metro. Eso fue hace 50 años. Pero hablemos de la sociedad mexicana, ¿no? Un poco retomando la idea de Alex. Es decir, después de los acontecimientos del 68, yo me imaginaba que el primer grito de protesta de esta sociedad era... Las pues, urnas. Las urnas. No votemos por Echeverría. ¿Qué pasó? La gente votó por Echeverría, la gente votó por el PRI. Y ahí no pueden alegar que hubo un fraude electoral como en el caso de Ávila Camacho, ¿no? O como en el caso... ¿Quién era su contendiente? Morfín. Creo Por el que sí. PAN. Pero lo que te Después quiero no decir hubo es ni contendiente lo que te con quiero decir es López es Portillo. que ganó otra vez, pero no solamente eso. Después de que acaba Echeverría con una catástrofe económica, con una catástrofe monetaria, el único candidato era el López Portillo. Entonces digo, por eso yo digo, no creo en las culpas absolutas, pero ¿dónde termina la culpa de este partido retardatario, retrógrada como era el PRI? Y comienza la culpa de la sociedad que tenía que haber dicho, a ver un momentito, jóvenes, ¿no? Ya Pero está había bien, mucha ¿no? gente, Paco, había mucha gente convencida y Así por ahí estaba hecho. tendremos todos tíos, familiares por ahí, que no es que justificaran la matanza, pero sí justificaban el que había que poner orden. Pues no el mismo día, Díaz Ordaz se dice, es que yo tuve que poner mano dura porque había que... O sea, había una parte de la sociedad Pero, que justifica, totalmente injustificable. También recuerda que dice mi mano está tendida y se hace un poco para atrás y un poco Claro. le echa la culpa a su secretario de Gobernación y al jefe de policía, Que después Puerto es nuestro Mendiolea, presidente. etcétera. O sea, tampoco jamás hizo un mea culpa. No, Díaz no. Ordaz, jamás. Claro. En el el discurso informe de gobierno del del 1 de quinto. septiembre del 69, ahí lo dijo. Sí. Y asumo toda la Sí, sí, responsabilidad él sí hizo un dice, mea culpa, sí. política, histórica y moral de lo ocurrido el año pasado. Claro, y había grandes sectores de la sociedad que... Pero les valía, porque Sí. ¿qué? O sea, al final, la idea de Díaz Ordaz en el 69, cuando dice eso, es yo salvé a México. Y él estaba convencido de que había salvado a México y que el número de muertos jóvenes que habían caído en esas jornadas pues, era parte de la necesidad para salvar a México. De la conjura comunista, porque tenía en la Sí, cabeza claro. Claro, la ese es el- conjura. Pero era una sociedad, por ejemplo, sí, esta rebeldía del cabello, todo eso, me parece que fue totalmente muy local. No. Sí. Bueno, hablemos de eso al regreso. Hay un dato importante aquí. En el 69, finalmente, se le concede a los jóvenes de 18 años la ciudadanía. Ya son ciudadanos. Derecho a voto. La mayoría de edad. La bajaron de 21. La bajaron de 21 y ya en el 69 los jóvenes de 18 años ya podían votar y eran ciudadanos, o sea, emancipados. Entonces yo creo que también es un paso importante dentro de la evolución cívica de México, ¿no? Sí, sí, sin duda. Pero, a ver, perdón, la el mundo estaba en rebeldía. París, Praga, Estados Unidos, Amor y Paz, el movimiento hippie. Bueno, aquí veríamos, ese año es Woodstock, 69. Exacto. Se están cumpliendo 50 también. También. En México sería el año siguiente Avándaro. Avándaro. Claro. A lo que voy con eso es que primero era muy localista en el sentido de la Ciudad de México porque los estados de la República siguen siendo profundamente conservadores. Sin lugar, como lo siguen siendo hoy, querido. Claro, sí, no, pero ya ves, por ejemplo, Oaxaca. Bueno, Oaxaca por fin está dando, o sea, Monterrey, gracias. Monterrey.
pero el resto... No, pero Guadalajara. sí son vientos de cambio de una nueva generación que está rompiendo, ¿no? En el mundo. Pero ¿qué rompió? Es decir, en México no rompieron nada. No, nosotros no. Hubo una revolución sexual, social, Totalmente, la mujer... literaria. Pero yo creo que incluso más en otras partes del mundo. Siento que del 68 todavía una generación se perdió en ese encontrarse a sí mismo, y la generación que surge para el 85 y que ya tenemos 18 años en el 88 es la que entonces sí era como la línea que había atravesado desde el 68. Porque realmente, Claro, como dice Paco, éramos los hijos del el 70 68. votos por Echeverría, en el 76 por López Portillo. Por Miguel de la Madrid. No Ahora, pasa pero a absolutamente ver, a nada. los dos, ¿había otras posibilidades? Quiero decir, no había nadie que se enfrentara al aparato creado desde el PNR. no, o sea, no. era Tenías una un partido máquina, socialista. era una planadora. Bueno, pero ¿cuántas veces nos hemos encontrado con líderes que pueden con la planadora? Aquí, No, pero espérame. el proceso de descomposición de la dictadura perfecta se da, Y de la creación del Estado a partir de la creación del partido. pero se da a partir del momento en que en el año 97 el PRI pierde el control de la Cámara de Diputados. No, yo lo ubico desde el 85. Yo también creo que ahí es Pero te voy donde a decir una nace la cosa, sociedad civil. Yo sí creo que la sociedad fue domesticada. Bueno, por el sistema político los mexicano. libros de texto. Tú imagínate un 1969 sin tu librote pesado Con la patria, de texto con la patria. de González Camarena en la Exacto, portada. o sea, realmente ideológicamente yo creo que eso fue lo que le garantiza a ese sistema que se siguiera reproduciendo hasta el 82, ¿no? O sea, o los 80, que empezó como que realmente empezó Pero fíjate, la ciudadanía con la yo le democracia. atribuiría otra responsabilidad al libro de texto. O sea, a mí me parece que El los libros- adocenamiento. y solo en la historia, pero tampoco éramos una sociedad que todos los días salieras, buenos días, señor Sol, buenos días, señor de la tienda, hoy quiero hablar de Cortés, ¿no? Es decir, no, yo creo que hemos sido siempre una sociedad hiperconformista. Y Claro, tenemos, sí, claro. Sin mucha, yo creo que Claro. hoy en día cambió, es decir, el paradigma de la sociedad se rompió, yo creo que prácticamente desde el 2000. Pero no para sientes acá. que lo estás leyendo también con ojos actuales, porque por ejemplo tú hablas de esa sociedad conformista, pero era lo que había, por ejemplo en la televisión, los programas que habían en No esa había época, nada en la ¿qué televisión. podías ver? Ahora te sientas y escoges lo que quieras del mundo en cualquier plataforma. Por eso, pero pero no hay- había más, no había otro libro de texto, no habría, bueno, en el tema de las letras también está la ruptura durísimo, empieza la ruptura, ¿no? Tienes Es gran la onda. imagínate. Parménides García Saldaña, José Agustín, o sea, son todos esos que empiezan a romper con el paradigma de las vacas sagradas de la Pero literatura yo creo que nacional. el gran éxito del sistema político priista de esos años es que logra darte lo que necesitas sin tener que esforzarte mucho. Entonces cumple con los programas sociales, al campo le da lo que necesita, o sea, no deja que nadie se muera de hambre, a la clase media le da lo que necesita y por eso la clase media no está dispuesta a arriesgarse por unos chamacos de 18 años que gritaban: queremos que renuncie el jefe de policía y que desaparezca el cuerpo de granaderos. ¿Por qué? Porque realmente no estabas viviendo una dictadura. No había una represión tan brutal en términos generales como para decir, estamos hartos, necesitamos un levantamiento o Claro, movilizarnos. y en cosas sensibles, como lo dijiste muy bien, los servicios de salud alcanzaban, era verdaderamente, funcionaba. Alcanzaban porque éramos la mitad. Pero la percepción era que tenías lo básico muy cubierto, la educación, la salud. Ponlo en riesgo. La vialidad, en fin, o sea, realmente sentías que vivías Podías bien. salir a la calle, ibas al cine. Por ejemplo, ese año, a unos días de la muerte de José José, es el primer álbum de José José. Estaban de moda, empezaban a estar de moda José José, Rocío Dúrcal, los Teen Tops mexicanos, Johnny Laboriel. Es decir, era un México bastante noble en general. Sí, Entonces- podías beber agua de los parques sin morir. Sí, Y oye, podías caminar en los parques, que era mejor. Y salir en bicicleta con tus hijos a Chapultepec sin que te fueran a asaltar. y hay una cosa, México era faro en América Latina. Eso es una cosa que hemos como perdido. Realmente todo aquel que quisiera pasar, no hablemos de lo artístico, lo académico. ¿Cuántos doctores de Latinoamérica no estudiaron en la UNAM? ¿Cuántos ingenieros de Latinoamérica no estudiaron en el Poli? Muchísimos. Entonces éramos también faro, ¿no? Éramos faro hacia Latinoamérica. Artistas, ya olvídate, México era quien lanzaba a todos los artistas, tanto de Latinoamérica como incluso Iberoamérica. Los españoles venían a México a iniciar sus carreras. Entonces sí teníamos una influencia, ¿por qué? Porque éramos un estado exitoso, aparentemente.
éramos un modelo de modernidad, un modelo de ya habíamos alcanzado. Yo recuerdo a mis abuelos decir que cuando ellos habían llegado a finales de los años 30, a principios de los 40, que era muy difícil ver a un indígena manejar un coche. Y para 1960 los coches eran, realmente había mucha gente que podía comprar un coche. No Ellos los medían. indígenas, querida. No, ellos yo creo que se referían. Asómate a la calle y no verás indígenas manejando coches. Bueno, yo creo que se referían a la gente de la ciudad, ¿no? Sí. En fin, empiezan a haber mejoras. Podías llegar a la escuela. En mi familia sí hubo movilidad social con ese estado, que después sabemos en qué acabó. Eso. Pero mira, hay un estudio muy interesante donde dice que el 68% de los mexicanos respondió hace 2 años que era 1000 veces peor 2017 que 1969. O sea, diciendo, hoy se vive mucho peor que hace 50 años. ¿Por qué? Porque salir a la calle es un peligro. ¿Por qué? Porque te secuestran o porque te roban o porque te asesinan. Yo supongo que dirán lo mismo en Nueva York o en Sí. París. Quiero decir... No lo sé. Quiero decir, a ver, la clase media siempre vivió en esta holgada medianía, por llamarlo de, bueno, medianía, tampoco tan holgada. Y la pobreza estaba contenida fuera de las grandes urbes, ¿no? Estaba contenida y contenida literalmente. Y comienza esto, la guerra sucia, empieza la represión contra cualquier movimiento social que levantara la mano. Los servicios de seguridad del Estado Nacional fueron salvajes, salvajes. Están los datos, Ahí ¿verdad? están los datos. Bueno, entre 69 y 76 hay Genaro miles de Vázquez desaparecidos, y Genaro todos Vázquez, ellos, y Lucio Cabañas. Lucio Cabañas. Todos. Pero fíjate lo que decía la gente, si tú le preguntabas a la gente, ¿cómo viste que Durazo asesinara a los de la Liga 23 de septiembre y los Los del Río despedazara? Tula, ¿te acuerdas? En Tula, bueno, son los mismos. No, ¿No? los del Río Tula eran colombianos contratados por él mismo que se quisieron robar parte, o sea, eran parte de... De la Liga. No, eran narcos. Los del Río Tula son narcotraficantes, colombianos, muchos de ellos, contratados por el propio Durazo. Es un ajuste de cuentas interno. ¿Y por qué los matan? Los matan porque se querían robar parte del botín. ¿Te acuerdas del Barapem? El mayor asaltante de bancos de este país fue el director del Barapem, Víctor Ríos Galeana. Ríos Galeana era el director del batallón de radiopatrullas motorizadas del Estado de México. Él era el que hacía todos los asaltos de bancos en los 70s, principios Bueno, de los entonces 70s. estás hablando justamente de un fenómeno que es la corrupción. Sí, claro. Ya se había enquistado de tal forma que, bueno. Más allá, Chávez, del Estado de Derecho, es decir, cuando la gente aplaude, y ahora sí, cómo Durazo acaba a balazos con la Liga 23 de septiembre y los matan a todos, la gente dice, bravo, hasta que hay orden. ¿Qué concepción es esa? Lo que tenían que haber hecho era, dentro de un Estado de Derecho, era arrestarlos. Pero nunca crecimos, o sea, No, no no. está en la mente del mexicano No el Estado de tenía Derecho. conciencia, No, claro. es lo que Pero ves estoy, hoy es en lo que día estoy igual. diciendo. O Estoy de sea, acuerdo. tú Claro. no quieres que haya justicia, sino que llegue un justiciero. Claro. Exacto, Sí. que son Ah, cosas distintas. Que son cosas Muy distintas, diferentes. claro. Entonces, a ver, yo te aseguro, la gente hoy, ¿qué estamos tratando de consolidar? Un Estado democrático, un Estado de Derecho y demás, ¿ok? Por un lado. Pero si te dicen, oye, ¿preferirías tener lo de antes y que tus hijos puedan salir solos a la calle, que ahora tu adolescente pueda tomar un taxi y no vaya a desaparecer y aparezca descuartizada y violada? Yo te aseguro que la mayor parte de la gente añoraría ese viejo sistema y es terrible. ¿Por qué? Porque nunca construiste un Estado de Derecho. Claro, pero lo que te quiero decir es que si ya tienes un grupo que asesina a los de la Liga 23 de septiembre, luego, ¿qué haces con los asesinos de los asesinos? Están en tu gobierno, están en tu dirección de policía. Esos son los asesinos que trabajan a tu lado. Entonces, es un sistema de putrefacción policíaca terrible, porque a esa gente tienes que sobornarla y estarle dando siempre prebendas, con lo cual nunca vamos a construir un Estado de Derecho, como tampoco lo tenemos el día de hoy. Eso voy, justamente seguimos cojeando del mismo pie. Podemos analizar 100 años, podemos analizar hace 50 años y lo que nos sigue faltando. Y si volvemos a hacer el de hace 25, nos va a pasar Nos lo pasa mismo y igual. vamos a encontrar el mismo caldo de cultivo para el desastre. Para el O sea, es desastre. que fíjate, Y- hace 25 era 94.
Exacto. Bueno, 94 asesinan a Colosio. exacto. Entonces, ¿No? Y a Ruiz Massieu. Y a Ruiz volvemos Massieu. a Viene el este- levantamiento Viene el de levantamiento Zapata. zapatista el 1 de enero. ¿Y en dónde están esas grandes cuentas pendientes? Siguen estando en las cuentas por pagar. Entonces, digamos que no hemos alcanzado eso, el lograr que la sociedad tenga progreso y bienestar, pero también con un Estado que cumpla con la ley, que no haya una permisividad. Que justicia porque y ley además, sean sinónimos. Claro, justicia y ley sean sinónimo, porque mientras el ambiente permisivo y del no debido castigo, vamos a seguir con estas deudas. Ahora, se redujo sensiblemente el analfabetismo. Sí es cierto que hay 50 millones de mexicanos en la pobreza, hay 50 millones de mexicanos en la informalidad, pero yo creo que sería injustificado decir que no hemos avanzado en nada. Yo creo que eso también sería un error. Tenemos un tribunal electoral, Claro, pero tenemos la pregunta es, y dejando de lado el frío como resultado de los números, como diría el mago Septién, los que hemos vivido todas esas etapas, ¿qué pensamos? Es decir, yo desde luego no niego que hemos avanzado quizá en términos de la democracia que no conocí yo de niño, ¿no? Pero hemos perdido en seguridad, por ejemplo. Los no, sí. feminicidios. Pero entonces te vas a otro rollo, a otro rubro. Perdimos seguridad, pero era una seguridad que era justicera, ¿no? Mantienes a la delincuencia porque sabe la delincuencia que no van a tener un juicio justo, que van a desaparecer, que... Pero eso tampoco inhibe a la delincuencia, ¿eh? Pues yo creo que sí, porque les funcionó muy bien con la Federal de Seguridad para los grupos disidentes y con la policías como la de Durazo. ¿Quién se atrevía a hacer algo? Porque los verdaderos ladrones asesinos eran la policía. Ahora, Sí, pero- tenemos... Pero, esa es pero era un poco como la es mafia una asesina. técnica un poco bestia, ¿eh? Ah, No, esa pero era la antes paz de- porfiriana. Antes de brindar, yo quiero sacar paz a de la los mesa sepulcros. un tema que no teníamos hace 50 años, que son los feminicidios. Eso es un tema que está lacerando... Gravísimo. Gravísimo, Gravísimo. gravísimo, y que además está galopante, galopante. Es una Chicos, hace 50 años no era mejor.